pues. Bien, entonces seguimos con la capa física. Habíamos visto algunos aspectos que tienen que ver con el tema de la transmisión. Ahora nos vamos a ocupar un poco más de los datos mismos. ¿No? Habíamos visto en parte el efecto que tienen los defectos del canal, ¿no? El ancho de banda, que produce deformación en la señal, porque evita que pasen algunas frecuencias, las superiores y las inferiores. Entonces esto deforma la información, pudiendo llevar a confundir los datos binarios, vale decir, hacer que un 1 aparezca como 0 o lo contrario. El mismo problema con el tema de la atenuación, el retardo en tiempo, que también puede llevar a confusiones, puesto que pueden solaparse los unos y los ceros. Todos estos defectos son inevitables en un canal. Una única forma de evitar que provoquen problemas es asignándole a cada canal el ancho de banda que es adecuado, es decir, el que permite pasar y no tratar de superar ese límite, ¿no? Y el tema inevitable en tanto el cobre, todos los medios de transmisión de cobre y también los que van por el aire, es el ruido, ¿sí? El ruido que proviene de ondas electromagnéticas que están en el aire, provenientes de otras fuentes. El ruido también se produce por variaciones de temperatura en los componentes. Y el otro tema del ruido está relacionado con el interior mismo de los equipos. Entonces hay un ruido externo y un ruido interno en los sistemas, ¿sí? Entonces el ruido puede ser de origen térmico, por vibración de los componentes, ¿sí? Cambio de valores de resistencia, capacitancia, etcétera. Eso va a provocar otras frecuencias de las esperadas. La otra fuente de ruido es la de intermodulación, que se genera por la cercanía de un cable, de un conducto a otro. Entonces, este produce inducción electromagnética y por lo tanto señales espurias, ¿no? Señales no esperadas. El tema de la diafonía también es común en los cables principalmente, debido a que el circuito que transporta la información debe ser un circuito cerrado, entonces hay un camino de ida y uno de vuelta, y este induce uno sobre el otro si no hay la adecuada aislación. Entonces se produce un reflejo de la señal. Y por último, el ruido impulsivo, que es producido por la atmósfera principalmente. ¿No? Otra fuente de ruido impulsivo son las descargas eléctricas o
variaciones de voltaje en la línea. Entonces, habíamos visto que hay dos tipos de medios a través de los que podemos comunicar el origen con el destino. Los medios guiados principalmente son el par trenzado, que está formado por hilos de cobre aislados con algún material aislante como plástico. En el ejemplo se ve un cable que tiene 4 pares, ¿sí? Son 8 hilos de cobre aislados. Cada par está trenzado, ¿sí? Los pares van trenzados de manera que esto evite la inducción de uno sobre otro, ¿no? Entonces ahí ruido fuerte. Bien, entonces esa inducción de diafonía se evita a través del trenzado. Y además, los 4 pares del cable están trenzados entre sí. Entonces, la señal que produce, por ejemplo, el par azul, no va a inducirse en el par naranja o en el verde. Este cable de 4 pares trenzados es el que se utiliza en las redes del tipo LAN. Es usado en redes del tipo o con la tecnología Ethernet. También bien las letras. Ethernet. Y el cable se conoce como cable UTP, del cual ustedes han hecho ya un trabajo. Otro cable que también se utiliza en redes es el cable coaxial. El cable coaxial está formado por un núcleo, aquí aparece como núcleo o vivo. Este es de cobre y viene aislado, envuelto en un dieléctrico, plástico. Y en él se tiene una malla de cobre envolviéndolo. Esta malla de cobre es el retorno de la señal para el vivo, para el núcleo, y además sirve de barrera para las ondas electromagnéticas, porque esta malla va conectada a tierra en ambos extremos. Entonces, toda onda electromagnética, ¿no? Obviamente con cierto rango de frecuencias, es rechazada, es enviada a tierra. Esto le da a este cable una mejora respecto al Ethernet en cuanto a ancho de banda. Tiene mucho mayor ancho de banda y también tiene otra ventaja, que es que se reduce un tanto la atenuación para distancias largas, ¿no? El cable UTP, y eso lo han debido verificar en el trabajo que hicieron, está normado para distancias no mayores a 100 metros. Están horribles los números con el mouse. 100 metros, ¿no? En cambio, el cable coaxial puede alcanzar distancias del orden de 1 kilómetro y a veces un poco más. El uso mayor que se le da al cable coaxial en las redes es en transmisión de señales de
ancho de banda bastante amplio, como lo es la televisión por cable, ¿no? La televisión por cable utiliza este tipo de cable, este tipo de medio, pero en la actualidad se está usando el mismo cable coaxial para tanto televisión como internet, ¿cierto? Entonces, las compañías que proveen esos servicios llegan hasta los hogares, hasta las oficinas, con un cable coaxial sobre el cual van tanto señales de televisión, varios canales, ¿cierto? Y además, internet. Y una tercera opción en cuanto a medios guiados es la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica está formada por un núcleo de vidrio, es un hilo muy delgado de vidrio, el cual está recubierto por otro material de otra densidad, ¿cierto? Entonces se utiliza la transmisión a través de luz, en tanto que en los medios de cobre, lo que viaja a través del cobre son impulsos eléctricos, en tanto que en la fibra óptica viaja luz, ¿sí? Son impulsos de luz que por efecto de este cambio de densidad en los dos medios, esos haces de luz se reflejan o se refractan. Entonces se utiliza esos dos mecanismos para la transmisión de la información, por reflexión o por refracción de los haces de luz. Entonces, en un extremo del cable se coloca un emisor de luz, eso se consigue con LEDs, o sea, diodos emisores de luz, que hace un diodo emisor de luz, convierte variaciones de voltaje en luz. Si el diodo conduce, porque está polarizado en directa, emite luz. Si está polarizado en inversa, no emite luz. Entonces se pueden enviar pulsos de luz que en el receptor son recibidos por un dispositivo que juega el papel inverso, es decir, que cambia su estado de conducción o no conducción con el impacto de luz. Entonces, si le llega luz, conduce. Si no le llega, no conduce. Por lo tanto, puede cambiar entre un estado y otro, ¿no? Y ya sabemos que teniendo dos estados podemos manejar información binaria. Bien, entonces la fibra óptica respecto al cobre tiene mayor ancho de banda, es bastante inmune al ruido. ¿Hay alguien que tiene encendido el micrófono? Por favor, apáguenlo. Gracias. Todavía hay un micrófono por ahí. Ok, entonces decía que el cable de fibra óptica tiene mayor ancho de banda, mayor alcance, porque su atenuación es muy poca. Entonces hay poca atenuación y por lo tanto puede alcanzar distancias mucho más largas que los cables de los cables de cobre.
En cuanto a desventajas, una desventaja obvia es el costo. La fibra óptica es más cara que cualquiera de los cables de cobre, aunque en la medida en que la tecnología de fabricación va mejorando, está abaratándose, haciéndose cada vez más popular, digamos. Otra desventaja es que al tener en el núcleo vidrio, este es un tanto más frágil que el cobre, o sea, no se debe doblar, no se puede torcer el cable porque se puede fraccionar el vidrio y por lo tanto cortarse el paso de los pulsos de luz. ¿No? El cobre es mucho más maleable en ese sentido, puede doblarse, puede torcerse. Desde luego que tiene límites, ¿no? En el cable UTP, por ejemplo, no podemos o no debemos realizar ángulos que sean inferiores a los 90 grados. O sea, como máximo 90 grados, recomendable más de 90. ¿No? Entonces, si yo quiero doblar el cable para pasar de por ejemplo, si está dentro de una pared empotrado a la siguiente pared, ¿cierto? Entonces el cable, en lo posible, no debe hacer ángulos de 90 grados y se debería hacer una curvita ahí que nos permita que el ángulo sea siempre mayor a 90 grados. Menor a 90 ya no es recomendable y podría causar problemas. El mismo caso con el cable coaxial. El cable coaxial es bastante más frágil que el cable UTP. Con la fibra óptica, mucho más cuidado. No se puede doblar, no se puede torcer por lo que les decía, ¿no? Que se puede fraccionar el vidrio y por lo tanto dejar de conducir. Ingeniero, una preguntita. Dígame. Mencionó que la fibra óptica tenía mayor ancho de banda, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál sería la diferencia entre ancho de banda y banda ancha? Ya. Ancho de banda es, eso lo había explicado unas clases atrás, ¿no? Hay dos puntos de vista respecto al ancho de banda. Ancho de banda en términos de electrónica viene a ser el rango de frecuencias útiles de un canal. ¿Ya? Decía que todo canal tiene dos frecuencias extremas, una superior y una inferior. Por encima de la frecuencia superior, las señales se atenúan y lo mismo les sucede por debajo de la inferior. ¿Ya? Entonces, a ver si lo dibujo acá. Acá estamos. Entonces, decía, la respuesta en frecuencia de todo canal tiene esa forma, ¿no? Más o menos esa forma. Entonces, el eje horizontal aquí es frecuencia. ¿Cierto? Y el eje vertical viene a ser ganancia, digamos. La relación entre la señal de salida y la señal de entrada. Si es un cable, lo ideal, digamos, es que esa relación sea 1. ¿Cierto? O sea, que la señal que sale en el extremo de recepción del cable sea igual a la señal que puse en el extremo de transmisión.
Entonces, esto ocurre solamente para un cierto rango de frecuencias, porque por encima de esa frecuencia superior, FH, la señal se atenúa, es decir, disminuye de amplitud. Y lo mismo le sucede por debajo de una frecuencia inferior que se simboliza con FL. Entonces, el ancho de banda se lo define como la diferencia entre estas dos frecuencias extremas. Se suele simbolizar con BW, ancho de banda en inglés, ¿no? Bandwidth. Bien, entonces ese es el concepto que se tiene en electrónica. Ahora, en términos de ciencias de la computación, cambia un poquito. Y se entiende por ancho de banda como la tasa de datos máxima que se puede enviar por el canal. Entonces, en electrónica, el ancho de banda se lo expresa en hertz, ¿sí? En unidades de frecuencia. Por ejemplo, el ancho de banda de un canal de telefonía analógica es 3.500 más o menos hertz. El ancho necesario para televisión estará por el orden de los 2 megahertz, algo así, dependiendo de la resolución, ¿no? Entonces, eso está dado en hertz. En cambio, en ciencias de la computación, el ancho de banda se lo expresa como la cantidad de bits que puedo enviar por segundo. ¿Ya? Y eso está relacionado con las limitaciones que le impone el canal. Entonces, si un canal tiene un ancho de banda como el de telefonía de 3.500, digamos, hertz, yo no puedo enviar datos binarios a cualquier velocidad. Eso me va a limitar la velocidad de transmisión, la tasa de bits que puedo enviar. ¿Cierto? Dependiendo de algunos otros aspectos como la modulación, el ruido, etcétera. Más o menos el ancho de banda en cuanto a tasa de datos, tasa de bits, es 2 veces el ancho de banda analógico. Ya, más o menos algún otro factor, ¿cierto? Entonces, en términos de datos binarios, estaríamos hablando de 2 veces el ancho de banda analógico o electrónico. ¿Sí? Un canal de televisión de 3.500 Hz tendría un ancho de banda de 2 por 3.500, son como 7.000 bits por segundo. ¿No? Sin hacerle ninguna mejora, digamos, yo puedo enviar un máximo de 7 kilobits por segundo. Si quisiera enviar mayor velocidad, voy a tener problemas, ¿sí? Mis datos se van a confundir, no se van a entender los unos y los ceros, y puedo perder información. Bueno, hay técnicas para mejorar aquello, ¿sí? Lo que vamos a ver un poquito más adelante. Gracias. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es ancho de banda. Ahora, ¿qué es banda ancha? Banda ancha es un mecanismo a través del cual se expresa la cantidad de información que se puede manejar en un canal. ¿No? Por ejemplo, un canal podría llevar
voz, podría llevar imágenes, video, datos en general, ¿cierto? Entonces, ese canal, digamos, se denomina canal de banda ancha, por la capacidad que tiene de manejar todo ese tipo de información, ¿no? Obviamente ahí hay una relación con el ancho de banda. Yo no puedo manejar banda ancha en un canal que tiene poco ancho de banda, ¿sí? O sea, el ancho de banda está relacionado con características propias del canal, características físicas, eléctricas del canal. En cambio, banda ancha es una técnica que nos permite la transmisión de información de diversos tipos, ¿no? Para ello, desde luego que se requieren canales con mayor ancho de banda. Esa es la relación entre uno y otro. ¿Bien? Entonces decía, en la fibra óptica hay dos formas de transmitir. Una es multimodo y la otra es monomodo. En monomodo, que es el que está abajo, digamos que casi el haz de luz viaja en línea recta por el núcleo de vidrio. Tanto que en el multimodo se envía más de un haz de luz, se puede enviar más de un haz de luz, y viaja por reflexión más que por refracción entre los dos medios que componen el núcleo de vidrio. Entonces se puede enviar, digamos, más de una señal lumínica a través de la misma fibra. Ventajas y desventajas. En un caso, en el monomodo, el ancho de banda, digamos, o el ancho del pulso es idéntico en la salida que en la entrada. En cambio, en multimodo, en cualquiera de las dos formas, se ve modificado el ancho del pulso. Entonces, esto limita la frecuencia máxima, ¿no? Se utiliza mayormente monomodo para distancias largas y multimodo para distancias más cortas. Aquí hay un gráfico que compara cable de par trenzado, coaxial y fibra óptica respecto a la frecuencia. ¿No? Vean que la atenuación en el cable de par trenzado empieza a hacerse notoria a frecuencias por encima de 1 megahercio. ¿Sí? Entonces el cable de par trenzado debería utilizarse con frecuencias del orden de 1 megahercio. Digamos que eso en cuanto a la frecuencia, al ancho de banda electrónico, ¿no? 1 megahercio. Con las técnicas que se utiliza para modulación, el par trenzado se llega a utilizar a frecuencias del orden de 100 megahertz. ¿No? O sea, tasas de bits del orden de 100 megabits por segundo. El cable coaxial, vean que tiene mayor ancho de banda, o sea,
trabaja con frecuencias más altas, donde su atenuación es soportable, digamos, ¿no? Entonces puede trabajar con frecuencias sin hacer sin aplicar las técnicas de mejora que están por encima de 1 megahertz. Hay que tener en cuenta que el eje horizontal que está en hertz está graduado de manera logarítmica. ¿Ya? Vean, ¿no? Se ve claramente ahí que entre 1 kilohercio, o sea, 1000 hertz, y 1 megahertz, que es 1.000.000, ¿no? Esta distancia aquí es la misma que hay entre 1 mega y 1 giga. ¿Sí? 1000 veces 1 mega es 1 giga. O sea que es una escala logarítmica la que hay en el eje horizontal. ¿Ya? Entonces aquí, cuando hablamos de las frecuencias para el cable coaxial, estamos hablando de frecuencias que pueden ser por encima de los 10 megahertz y llegar hasta fácilmente acercarse a 1 gigahertz. ¿No? Eso en cuanto a frecuencias en términos electrónicos. En cambio, con fibra óptica, vean que esto nos da un margen útil por encima de 1 terahercio, ¿no? 1 tera es 10 a la 9, ¿cierto? 10 a la 9 hertz. No, 10 a la 12, ¿no? 12. Este giga es 10 a la 9. Tera es 10 a la 12. ¿Cierto? Estamos hablando de frecuencias mucho más amplias. Y noten que la atenuación es muchísimo menor que en el caso de el par trenzado y el coaxial, ¿no? Es mucho menor que en cualquiera de los cables de cobre. En este cuadro pueden ver un poco comparación entre los tres, ¿sí? En cuanto al tipo de señal, lo que habíamos mencionado, corriente eléctrica tanto en par trenzado como en coaxial. En la fibra es luz, o sea, el mecanismo es electromagnético. En cuanto a la atenuación, en par trenzado es considerable, lo que acabábamos de ver en el cuadro, intermedia en el coaxial y muy escasa en la fibra. Interferencias, tanto en par trenzado como en coaxial, existen, ¿sí? Es mucho más considerable en el par trenzado, poca en el cable coaxial y muy escasa en la fibra óptica. El ancho de banda, en sentido contrario al del anterior, ¿no? Muy bajo el ancho de banda o bajo y medio, digamos, en el par trenzado, alto en el coaxial y bastante más alto en la fibra óptica. En cuanto al costo, también en ese sentido, bajo el del par trenzado, ¿sí? Mediano, digamos, en el coaxial y bastante alto en la fibra, aunque eso se está tendiendo a equilibrarse un poco. El uso, el par trenzado, por costo y todo aquello, se utiliza para cortas distancias. Entonces, donde se utiliza
cable de par trenzado es en redes LAN, que están, digamos, encerradas en un mismo edificio, digamos. ¿Sí? Ahora, si yo quiero comunicar ¿sí? Tema de uso, decíamos, el cable de par trenzado es muy utilizado en redes LAN que están encerradas en un mismo edificio, digamos. Y decía que si tengo dos edificios, así estén muy cerca, es poco utilizado el cable coaxial para comunicar un edificio con el otro. El cable coaxial, en cambio, es empleado para distancias más largas. Y por su ancho de banda, digamos, una aplicación que se le da es para varios canales a través de un solo cable. Y la fibra óptica mejora aún más esto, ¿no? Se usa para distancias más largas, ¿no? El coaxial decíamos medias y largas, aquí largas y muy largas con fibra óptica. Y por su ancho de banda puede llevar en una sola fibra muchos más canales que el cable coaxial. ¿Sí? Entonces, práctica la fibra óptica para comunicar, digamos, en una sola red a nivel de pronto sucursales dentro de una misma ciudad. ¿Sí? El cable coaxial para comunicar tal vez un edificio con otro que estén cercanos, ¿no? Y el cable de par trenzado para conectar equipos dentro de un mismo edificio. En cuanto a los medios no guiados, el principio físico que utilizan es el de la onda electromagnética, vale decir que el transmisor, ¿no? Si este es el transmisor, maneja toda la información internamente como variaciones de pulsos eléctricos, ¿sí? O sea, toda la información está ya convertida en pulsos eléctricos. Para comunicar con el receptor, el medio de comunicación es el aire o el vacío, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Entrega esos pulsos eléctricos, esos campos eléctricos, a una antena, ¿cierto? Entonces aquí llega campo eléctrico a la antena y en la antena se induce un campo magnético. El campo eléctrico induce campo magnético. El campo magnético induce campo eléctrico y así es como se va propagando,
¿no? Como en este gráfico. Vean que el campo magnético está, digamos, en este eje y el campo eléctrico está en el eje perpendicular. Entonces, el uno induce al otro, el otro induce al anterior. El magnético al eléctrico, el eléctrico al magnético, y así es como se va propagando. Y lo hace a la velocidad de la luz. ¿Cierto? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Se define la longitud de onda como la distancia en metros entre un pico y otro. Entonces, esta relación que está anotada acá es la que existe entre la longitud de onda y la frecuencia de transmisión. Longitud de onda en metros, frecuencia en hertz. El producto, longitud de onda por frecuencia, es igual a la velocidad de la luz. Entonces, si por ejemplo voy a transmitir como lo hace la radio comercial, FM, frecuencias del orden de 100 megahertz, ¿cierto? De la que me acuerdo es de Radio Disney. Radio Disney en Santa Cruz trabaja a 98.5 megahertz, ¿no? Casi 100 megahertz. Entonces, 100 megahertz, mega es millón, ¿cierto? Entonces, 10 a la 6 más 2 son 10 a la 8. 10 a la 8 hertz. ¿Cierto? 10 a la 8 ciclos por segundo, como se quiera ver. Esa es la frecuencia. La velocidad de la luz, decía, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, la longitud de onda de esa señal de 100 megahertz sería, ¿no? Si despejo lambda de esa ecuación, es C sobre F. ¿Cierto? C es 3 por 10 a la 8. Me salió al revés, ¿no? Por 10 a la 8 es eso. No sé dónde hay un borrador acá. Creo que este. Ya. Entonces es 10 a la 8. Así se parece. Dividido entre la frecuencia que hemos determinado, que es 10 a la 8. Entonces eso nos da la longitud de onda, 3 metros. ¿Cierto? O sea que entre un pico del campo eléctrico y otro hay 3 metros. Lo mismo sucede entre los picos del campo magnético. Esta longitud de onda es importante para el dimensionamiento de las antenas. Quiere decir que el ideal es que la antena tenga una longitud, un tamaño de 3 metros. Sin embargo, se puede manejar tal vez en el transmisor 3 metros, pero yo no he visto ninguna radio FM que tenga antena de 3 metros. ¿Ya? Entonces, lo que se usa para el tamaño de las antenas es fracciones enteras de la longitud de onda. Se puede usar la mitad de lambda, la cuarta parte, octava, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, si uso la octava parte de lambda, será 3 dividido 8, no sé cuánto da. ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Creo que aquí tengo 300 centímetros, es un metro, ¿no? Dividido 8, da 37.5 centímetros. Digamos, si trabajamos a un octavo de lambda, 37 centímetros sería el tamaño ideal de la antena. ¿Bien? Entonces, ese es el mecanismo a través del cual se comunica el transmisor y el receptor. El sistema necesita de un equipo que le entregue a una determinada potencia pulsos eléctricos a la antena. La antena genera, por interacción de campo eléctrico y magnético, una onda que se propaga a la velocidad de la luz. No, es importante tener en cuenta la limitación que tiene la velocidad de propagación cuando las distancias son muy largas. Hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Ya, entonces, en cuanto a la forma en que se propaga la señal, esta puede ser de dos tipos, unidireccional y omnidireccional. Se denomina unidireccional. Por favor, cierren ese micrófono. No sé si yo puedo hacerlo desde aquí. No puedo. Ya se va. Sigue abierto. Ya. Entonces decía, unidireccional es la propagación que se realiza en una sola dirección. Para eso se requieren antenas de este tipo, como la que está aquí en esta fotografía. La antena se llama parabólica, aunque en realidad la antena en sí es este elemento que está acá. Lo que está aquí atrás, ese plato que tiene forma parabólica, es un reflector, ¿no? Como sabemos, la parábola tiene esa característica, que todo rayo que incide en la parábola se refleja en un punto fijo llamado foco. Entonces, si yo hago eso, coloco en el foco la antena, esta antena va a irradiar señal que va a incidir en el reflector, en el plato este, y todo se va a reflejar en una misma dirección. ¿Sí? Entonces, la antena está enviando señal en línea recta. Ahora, lo que necesito para que el receptor pueda captar mi señal es que entre una antena y la otra exista línea de vista, es decir, que se puedan ver físicamente, que no hayan obstáculos entre ellas. Un árbol, una montaña, un edificio puede ser un obstáculo que absorba esa radiación y no permite el paso, o que al menos la disminuya, la atenúe. Entonces, la distancia entre dos antenas puede verse limitada por los obstáculos. Una forma de eludir obvia es elevar más las antenas, poner torres más altas o buscar
la forma de evitarlas, ¿sí? Una forma de evitar un obstáculo es poniendo en él un repetidor, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una montaña que no la puedo eludir porque no podría poner una antena más alta que la montaña, entonces lo que hago es poner en lo más alto de ella un repetidor, vale decir, un par de antenas. Una recibe la señal y la otra la refleja, la repite hacia la otra dirección, ¿no? Entonces paso del punto A al punto B haciendo uso de este repetidor C. ¿Sí? A emite hacia C, C recibe esa señal y la retransmite hacia B. ¿Ya? Lo que se hace aquí para evitar interferencia de una señal con la otra es que C reciba a una frecuencia y la transmita a otra frecuencia, de manera que no se interfieran esas dos señales. En algunos casos se utilizan reflectores pasivos. ¿Ya? No es recomendable para transmisión en distancias largas, ¿sí? Es útil para distancias cortas. Bien, entonces eso se llama unidireccional, en una sola dirección. Otro tipo de antenas, como esta antena que aparece aquí, seguramente han visto en los radiomóviles utilizan ese tipo de antenas, son omnidireccionales, es decir, que la radiación va en todos los sentidos. Entonces, el elemento radiador, la antena, irradia en todos los sentidos, ¿sí? Cualquier antena que esté dentro del radio de acción, digamos, de la antena transmisora, va a recibir señal. Es lo que ocurre con la radio comercial, ¿cierto? Una emisora de radio, AM o FM, transmite desde su antena y no hay dirección, digamos, de la transmisión. Entonces, cualquiera que esté dentro del radio de acción, porque la señal en el aire se va atenuando, perdiendo potencia, ¿cierto? Entonces, cualquier elemento que esté dentro de su radio de acción va a recibir. Puedo estar aquí, igual recibo, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo se utiliza uno u otro? Unidireccional, cuando yo quiero que exista transmisión de punto a punto. Yo quiero ir de A a B, ¿cierto? En cambio, el omnidireccional tiene un transmisor y puede tener muchos receptores, ¿cierto? Receptor 1, receptor N. ¿No? Entonces la transmisión va de uno a muchos. El unidireccional de uno a uno, de punto a punto. La transmisión unidireccional es la que se utiliza para las microondas terrestres, ¿no? Lo que les mencionaba, una antena transmisora, una antena receptora, tiene que haber entre ellas línea de vista, tiene que verse una línea entre una y otra. Sin embargo, no es la única línea a través de la que se comunican. Hay rayos, o sea,
ondas que se reflejan en la Tierra. Entonces, en realidad no es una línea, sino es un lóbulo. Entonces, esta es una antena y esta es la otra. La propagación útil es en todo ese lóbulo. ¿Ya? Y bueno, el lóbulo, según la teoría, debe tener un cierto porcentaje de libertad. O sea que puede haber un obstáculo aquí que si no supera el 60% no va a provocar, digamos, grandes problemas. Entonces se suele hacer un cálculo de la altura de las antenas para determinadas distancias con obstáculos en medio de la línea, ¿sí? Esta fórmula, por ejemplo, nos permite calcular la distancia entre las antenas para una altura h. Este K es el efecto de la curvatura de la Tierra, que por lo general se usa 4/3. Entonces, en el ejemplo, para alturas de antenas, de torres de 100 metros, ¿no? Si este H es 100, haciendo el cálculo con K igual a 4/3, se obtiene una distancia entre antenas de 82 kilómetros. Entonces, si tengo línea de vista, libertad, digamos, total, no hay obstáculos, puedo con antenas de 100 metros alcanzar distancias de hasta 82 kilómetros. Ya. Problema que si hay algún obstáculo por ahí, una serranía, un árbol grande, un edificio, entonces esto ya no va a ser posible, no voy a poder llegar a alcanzar 82 kilómetros, ¿cierto? Un otro uso de las microondas es para la comunicación satelital. En este caso, el ejemplo que les mencionaba del repetidor viene a ser el satélite. El satélite es un dispositivo que se encuentra sobre la superficie de la Tierra a gran distancia. La utilidad del satélite es básica para cuando éste rota alrededor de la Tierra a la misma velocidad que lo hace la Tierra. Entonces, ¿no? Si esta es la Tierra y aquí está mi satélite, lo que pretendo es que el satélite gire a una velocidad tal que siempre esté sobre el mismo punto de la Tierra. Entonces, por ejemplo, el satélite Tupac Katari, que es el satélite que tenemos, está siempre sobre Bolivia, ¿cierto? Él está girando junto con la Tierra y lo hace de manera que siempre desde Bolivia se lo podría ver, digamos, si alcanzaríamos a ver tan lejos. ¿No? Entonces, ¿qué hace el satélite? Él tiene dos antenas, una receptora y una transmisora. Desde la estación base se transmite hacia la antena receptora del satélite. Este toma esa señal y la retransmite a otra frecuencia, ¿no? Pero como está tan lejos, el alcance ya no es de una sola línea, ¿sí? No es unidireccional. Como está tan lejos de la Tierra, cualquier punto dentro de un cierto rango, ¿no? Como había dibujado acá, este es mi satélite,
Aquí está la Tierra, o parte de ella. Entonces, el satélite tiene un cierto radio de acción sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, cualquier antena que esté dentro de ese círculo va a poder recibir señal. ¿Cierto? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, se puede transmitir señal de internet desde la estación base a la antena, esta la refleja y todos los que están dentro de ese espacio pueden recibir señal de internet. En este cuadro se ve todo lo que se denomina como espectro electromagnético. Desde frecuencias muy bajas, como 10 Hz, que obviamente no se utilizan para transmitir nada, porque son frecuencias extremadamente bajas, así es como se las denomina. Va subiendo a frecuencias muy bajas, 10 a la 2, eso es 100 Hz. Más o menos el rango audible, una persona normal escucha frecuencias comprendidas en ese rango, entre 100 Hz y, vean, 10 a la 4, casi 10 a la 5. ¿Sí? 10 a la 5 son 100.000 Hz. Difícilmente una persona escucha 100 megahertz, 100 kilohertz, ¿no? Tal vez algunos animales. Los niños pequeñitos escuchan frecuencias más altas que los adultos. A medida que vamos creciendo por estar sometidos a ruidos y de todo, se va perdiendo la capacidad auditiva. Entonces, una persona adulta alcanza a escuchar frecuencias del orden de 50 kilohertz, más o menos. Con potencias elevadas, frecuencias por debajo de los 100 Hz pueden causar mareo. ¿Por qué ocurre eso? Simplemente porque dentro del oído está el mecanismo de orientación, ¿no? A través de ese mecanismo, un ser humano, el cerebro del ser humano, sabe si uno está vertical o está horizontal, si está echado o está parado, ¿no? Se puede apagar la luz, uno no ve nada, pero a través de ese mecanismo sabe que está de pie o está echado. Ahora, si es sometido a frecuencias bajas de un cierto nivel de potencia, frecuencias por debajo de los 100 Hz, el oído se desbalancea, entonces pierde esa noción de si está parado o está echado y puede peligrar, ¿no? El equilibrio, es decir, al no saber el cerebro si uno está echado o está parado, se puede caer fácilmente. En cambio, con frecuencias altas, superiores a los, o cercanas a los 100 kilohertz, se llega a un nivel que se denomina umbral de dolor. O sea, con potencias elevadas, frecuencias tan altas como esas, pueden causar dolor en el oído. Hasta llegar a romper el tímpano. Mucha gente se ha quedado sorda nada más por eso, por someterse a ruidos, ¿no? Gente que va a las discotecas y porque, no sé por qué motivo, se van a bailar junto a los enormes parlantes que hay en las discotecas
Esos parlantes pueden en algún momento emitir señales de frecuencias altas. A la potencia que lo hacen, pueden dañar fácilmente el oído de quienes están cerca, ¿no? Y ese daño es permanente, ya no hay vuelta para atrás. Bien, entonces por encima de este rango están las denominadas ondas de radio, AM, FM, ¿no? El orden, digamos, de los de 1 megahercio hasta los 10 a la 8, digamos, 100 megahercios, ¿no? Por encima de eso. Y ahí está AM, FM, comercial. Por encima de él está el rango denominado de microondas. Desde más arriba de 10 a la 8 hasta cercano a 10 a la 12 Hz. El rango por encima de este es el que corresponde a la radiación infrarroja, ¿no? Todo el rango electromagnético de la luz visible está aquí, ¿no? Ya sabemos que la luz se descompone en 7 colores, ¿cierto? Entonces ahí está el rango de las frecuencias de estos colores. Por encima de los 10, de 10 a la 14 hasta por debajo de 10 a la 16 es visible. Debajo de ese rango visible está el infrarrojo, o sea, es luz que no podemos ver por estar por debajo del rango visible y se denomina infrarroja, ¿no? Se utiliza, como ya saben, para control remoto de algunos aparatos, ¿sí? Los controles remotos de televisión, por ejemplo, de los televisores utilizan infrarrojo. Entonces es luz, pero no visible para el ser humano. Y por encima de ese rango visible es lo que se conoce como luz ultravioleta. Tampoco es visible para el ser humano y tiene otro uso, ¿no? El uso de la luz ultravioleta está más relacionada con temas médicos, ¿no? Por ejemplo, para eliminar gérmenes en algunos equipos se los somete a luz ultravioleta, entonces se eliminan los gérmenes. Seguramente han debido ver eso en los dentistas, ¿no? El dentista cuando le hace alguna incisión, alguna cosa en la muela, le pasa por un momento luz ultravioleta para eliminar los gérmenes que pudieran haber ahí. Y llegamos al otro rango, al rango denominado de rayos X. La particularidad que tienen estos rayos es que pueden atravesar materia blanda, como los músculos, pero no así materia dura como los huesos. Entonces, lo que hacen para fines médicos es irradiar estos rayos X en el área donde se piensa que puede haber una fractura, por ejemplo, en el hueso. Entonces, incide ¿no? en el cuerpo humano, atraviesa el músculo, pero no el hueso. Entonces, el hueso lo refleja el rayo y este se recoge en una placa. Eso es lo que se llama la placa de rayos X, que ya sirve para fines médicos, ¿no? Para ver el estado del hueso, ¿no? Y bueno, se hacen ya otro tipo de estudios también con ello. Y más allá están los rayos gamma, que son ondas electromagnéticas que están todavía en estudio, ¿no? No le conozco al menos en alguna aplicación. Bien. Entonces, lo que nos interesa de todo este espectro es
el espectro que se utiliza de todo él para transmisión de señales. Microondas, ondas de radio, infrarrojo, que también es utilizado, la luz visible y la ultravioleta. Todo ese rango es útil para la transmisión, recepción de señales. Aquí hay un cuadro donde se ve ya la mención de lo que es modulación, que es el tema que vamos a ver. Bien, se entiende por modulación, para adelantar un poco, el mecanismo a través del cual se puede enviar señal, o sea, enviar información montada sobre una portadora, es decir, una señal que no contiene información. Pongamos el ejemplo claro. Si yo quiero transmitir voz humana, que ya sabemos que está en el rango de 100 Hz, digamos, hasta los 3500 Hz, algo así. Este rango de frecuencias es muy bajo. Yo no podría ponerlo en una antena, porque necesitaría una antena enorme, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Agarro una señal de una frecuencia bastante alta, por ejemplo, FM 100 MHz. En esa señal de 100 MHz voy a montar mi información, esta señal audible, haciendo que esos 100 MHz varíen un poquito para arriba, un poquito para abajo, con la señal de información, con la modulante. ¿Ya? Entonces ya no tengo 100 MHz puros, tengo 100 MHz que están oscilando entre 100 MHz más, digamos, 3 kHz, ¿no? A 100 millones le estoy sumando 3.500 y también restándole 3.500. ¿Sí? Entonces esos 100 millones están oscilando en un rango pequeñito comparado con los 100 millones, ¿cierto? Entonces, esa variación que le estoy imponiendo a esa portadora es la que va a llevar la información. En el receptor, que está calibrado para recibir señales de 100 MHz, yo recojo la señal, como tiene variaciones de los 100 MHz, lo que hago es quitarle la portadora y quedarme solamente con esa variación que había puesto en el transmisor. Entonces, en el receptor tendré lo que puse en el transmisor. ¿Cierto? Entonces, en ese contexto se denomina portadora a la señal que lleva la información en variaciones de algún parámetro eléctrico propio. La modulante es la información que hace cambiar el parámetro ese en la señal portadora. Bien, y se denomina a esta señal de información banda base. O sea, es el ancho de banda de la señal de información.
A eso se denomina banda base. ¿Ya? Entonces, esta señal de banda base hace variar la señal de la portadora para que la información viaje de un punto